Hola, buenas noches, bienvenido a la psicoeducación de las adicciones. Herramientas para afrontar la adicción, viviendo con un adicto en casa. Soy la licenciada Ros Mora, siéntanse cómodos. Agenda a presentar. Primero, conceptos, características del adicto, mecanismos de defensa, problema actual, química de la adicción, elementos superiores. Bien, como todo trabajo de investigación o de explicativo, este no escapa de lo siguiente. Tenemos que hablar de algunos conceptos importantes para entender de lo que estamos conversando. ¿Qué es una adicción? ¿Qué sucede con un paciente? Pues que consume, ¿sí? ¿Qué pasa allí? Nosotros le hemos llamado círculo vicioso, ¿verdad? Vamos a conocer unos conceptos en orden y vamos a saber qué pasa, qué sucede con la persona cuando consume. Bien, lo que es normal se empieza con el concepto de adicción. Según el OMS dice que es una enfermedad física, psicoemocional que crea dependencia hacia la sustancia ilícita o actividades o relaciones. Puede ser comida, amor, trabajo, entre otras cosas. Esta se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales, espirituales, entre otros. Y algo muy importante, no tiene cura si no se mantiene. Esto es importante entenderlo. Generalmente el familiar es el último en comprender. Bien, después viene un concepto muy interesante que hemos escuchado, que es la intoxicación en general, ¿no? Esto dice que es, según Jacob 1980, se habla que es un estado en que el individuo, la persona o el muchacho o la señora que se encuentra, es como que se estuviese en otro estado, se encuentra fuera de sí, como si fuese otra persona. Fíjense que en nuestra experiencia en la unidad de adicción, muchos de los familiares nos dicen, no, pero él no es así, él es bueno y sano, es una persona tolerante, respetuoso, incapaz de decir groserías, pero no falta en que se tome una cerveza y se emborrache para que se olvide y cambie y sea otra persona. Asimismo es con las otras sustancias o psicoactivas, ¿sí? Marihuana, heroína, cocaína, crash, todos estos tipos de drogas, ¿vale? Después venimos con la explicación de lo que es la dependencia. El DSM-4 y el 5 y las asociaciones de psiquiatría americana del año 2000 nos dice que este concepto se caracteriza por un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia y que conlleva un deterioro o un malestar clínico significativo, ¿sí? La dependencia es eso, es que el individuo de tanto el consumo que ya lo necesita. Y si no lo consume, hace un malestar clínico significativo. Clínico como cuál? Físico, ¿verdad? Dolores de cabeza, en algunas drogas, dolores de cuerpo, dolores de mialgia, dolores de articulaciones, dolores musculares. En la marihuana generalmente es abulia, irritabilidad diaria, hasta llevarlo a una psicosis o se psicotiza. Luego viene el concepto de la tolerancia. La tolerancia, referido a lo que es la adicción, dice que es un proceso por el cual el individuo pasa cuando consume una sustancia, tiene la necesidad de incrementar la ingesta de esta misma sustancia para conseguir el mismo efecto que tenía al principio. Esto es muy común, también se ha escuchado. La gente consume la primera vez, consigue una nota súper genial y siguen consumiendo para conseguir la misma nota, pero se dan cuenta que con la misma cantidad que consumieron no consiguen la misma nota de la primera vez. Entonces deben aumentar el consumo para conseguir la misma nota. Eso es lo que se llama la tolerancia. ¿Qué sucede cuando la persona no consume? Allá arriba dice cravings, es una palabra en inglés que significa deseo incontrolable de consumir. Por eso el adicto roba, miente, cambia sus hábitos, no come, canjea, regala, se prostituye.
cualquier cosa para conseguir su droga, ¿sí? Porque es incontrolable. Esto es lo que es la locura. Y por supuesto quieren evitar lo que se llama síndrome amotivacional. Esto consiste en una anergia. Anergia significa baja energía. Lentitud, tristeza, ahí dice también abulia, o una importante irritabilidad diaria, constante, rabia, reactividad, también algunas veces huyen de casa, deambulan. Claro, en casos en que el paciente se psicotice, por supuesto, se van. Y fíjense que hay rayitas allí para continuar el círculo vicioso, vuelven otra vez, se intoxican, ahí pueden darse cuenta, se intoxican, aumentan o fortalecen lo que es la dependencia, luego sube arriba donde dice la tolerancia, aumenta otra vez la tolerancia, la mantiene allí vivita, obviamente para evitar el cravings o el deseo incontrolable de consumir, porque es terrible, como sea consiguen, porque saben que viene lo que se llama síndrome motivacional, ¿verdad? Es terrible, el mono se enmona, ¿verdad que sí? Para evitar todo esto, corren otra vez, se intoxican y así va, eso no lo rompe, es muy difícil, el paciente se psicotiza, se va a situación calle, se pierde, roba, asesina, se vuelve otra persona, como lo dijo Jacob 1989 en la intoxicación. Es otra persona, no es el mismo, porque la sustancia psicoactiva hace cambios primeramente comportamental, cambia la persona, no es el mismo, luego vienen los cambios neuronales. ¿Y cómo hacemos para que esto irrumpa o se rompa o sacar al paciente allí? Se llama abstinencia, ¿sí? Estos son síntomas y signos, ¿verdad?, que produce la no realización de la conducta adictiva, sea de manera voluntaria o involuntaria. ¿Esto qué significa? Eso significa que la persona hay que sacarlo del hábitat del consumo, ¿sí?, para irrumpir ese círculo vicioso y él deje de consumir, ¿verdad?, y empiece a subsanar toda esta situación, ¿verdad? Pero para esto, muchas veces al paciente no lo hace voluntario, lo debe hacer involuntario. No es que lo deba, sino que en nuestra experiencia nos damos cuenta que, fíjense, si vemos un poco lo que es el círculo vicioso, se dan cuenta que no les dan tiempo, no les da tiempo de pensar, de analizar, de ser lógicos, de pensar en la mamá, en el tío, en los hijos. Mentira, porque allí reina la química. Todo esto son químicos, más adelante les explicaré. Allá reina la química, ahí está el secuestrado en medio de un consumo indiscriminado que no lo deja pensar. Por eso al familiar le cuesta sacarlo de eso, y eso ocurre cuando lo hospitalizan de manera involuntaria. Bien, entre estas herramientas para fortalecer al familiar y que entienda un poco todo esto, se debe quitar la máscara y saber qué es lo que se está consumiendo. En este caso, este caso clínico, a través de una paraclínica que se hizo, se demostró que el consumo era de marihuana. Y la marihuana tiene varios nombres, dependiendo de la alteración genética o cómo se procesa, ¿sí? El nombre químico es la cannabis, marihuana, regular o creepy, ¿sí? Esta marihuana es la misma que regular o regula. Esta marihuana es la que no está procesada, como llaman ellos, natural, que también es adictiva, solo que por ser natural, el THC, ¿verdad?, está menos concentrado, sí, pero con la repetición de este consumo también lleva a una persona a la psicotización y por supuesto al cambio comportamental. Entonces es importante que esta droga es depresora, ¿sí? Ella actúa en alguna región del cerebro, ¿sí?, haciendo que la persona sea más melancólica, más triste, sola. Pues sí, lo lleva hacia esa orilla de la afectividad, tristeza, soledad, lentitud, más o menos así. Esta droga actúa en el cuerpo de los muchachos, de las personas que consumen. También tiene el nombre de creepy. El creepy como tal es una alteración genética que sucede justo en el cultivo de la marihuana. ¿Con cuál fin? Con el fin de que dure más tiempo o aumente el THC, ¿sí? El tetrahidrocannabinol, ¿sí?, que es el nombre químico, y este es el que hace que la persona pues
pase por todas estas situaciones emocionales excitantes, ¿verdad que sí? Y hace lo que es la adicción. Por supuesto, potencia este TH y la persona se hace más adicta y más propensa, más rápido a psicotizarse, ¿sí? Esta se presenta en moñas, así se le llaman, pequeñitas, y ellas con unos aparaticos que increíblemente lo venden en todas partes de colores, con muñequitos, eso es así como si fuera algo normalito, y se llaman desmoñadoras. Ahí meten las moñas, que son maticas, y les dan vuelta y se desmoñan. Ahí las vuelven y las hacen en tabacos, en cigarros, o como le llaman ellos, pues, y empiezan a consumir. Fíjense que la creepy en realidad como tal se llama Bloodberry, ¿sí? Son unas azul moradas, son muy fuertes, y bueno, con esto de la situación del COVID, pues es difícil pues de traerlas y es mucho más cara. Generalmente se consigue mucho más lo que es la marihuana y la regular. Códigos importantes entre los muchachos que consumen. Siempre tienen códigos para que las personas que no entienden de esto no lo comprendan y sepan que así se conoce y así se llaman y así. Eso es increíble como a través de ciertos códigos ellos escuchen y saben quién es quién o no, quién vende o es fumador o es consumidor de esto. ¿Y esto es para qué? Para conseguir dealer, para controlar, en fin. Palabras como 420, eso es un nombre que como que es un himno, ¿sí? Hay en música, tú los escuchas en canciones, 420 como que la hora nacional e internacional del consumo, pégala también es muy frecuente en ellos, facharse, no facharse, dealer, perdón, es la persona que lo vende, controlar es buscarla, engorilar o mono o cravis, ese es el nombre científico como tal, cravis, y el nombre de la calle se llama engorilar, un mono, ese es el nombre que le da cuando la persona pues está con ganas de consumir. Si ustedes se acuerdan, esa fue la primera en los conceptos que yo les expliqué. Importantísimo, sintomatología durante el consumo. ¿Qué sienten estas personas? ¿Por qué les gusta tanto? ¿Qué hay allí? ¿Por qué tanta gente está pegada con esto? Porque esto no solamente lo podemos observar en muchachos, en jóvenes, en adultos, también hay muchos profesionales de diferentes, valga la redundancia, de profesiones que están pegados en esta droga, que es la droga del trampolín. ¿Por qué lo digo así? Porque generalmente se comienza con marihuana y se termina con otra cosa más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia, yo le expliqué, la tolerancia hace que la persona ya no consiga el mismo efecto y dice, no, esto no es así, esto no me gusta, vámonos a la base, vamos a la cocaína, al perico, al porro, al perico, al porro es lo mismo que marihuana, y bueno, se van para las grandes ligas, ¿sí? Primero, dice que agudiza la percepción visual, auditiva y táctil, hay una relajación, por eso dice que es depresora, se siente súper relajado por eso los ojos a veces están muy rojos y siempre tienen goticas. Hay una distorsión en el espacio y el tiempo, no entienden nada, están súper happy, eso está así como que, uy, qué fino la música, donde están pero súper relajados, no se dan cuenta del peligro, verga, están súper en su mundo, en su nota, ¿sí? Risas falsas, tontas, siempre están riéndose, genial. En el momento del consumo hay algo que se llama aumento del apetito, que ellos le llaman munch, comen y comen, una cosa impresionante, no por hambre, sino justamente porque es uno de los signos y síntomas o sintomatología que presentan durante este consumo. Paralelamente a esto hay una alteración en las funciones cognitivas que afecta tales como lo que es la atención, la memoria recién. ¿Sí? ¿Esto qué significa? La persona que está en este trance, por eso dice que son como lentos, como tontos, porque en realidad no escuchan, lentos, van así como que si estuviesen lejos las personas, ¿sí? Generalmente las personas no pueden resolver un problema. Si se meten en un problema de huida o quieren salir, si hay un incendio en algún lugar, pues es dificilísimo que se den cuenta y pueden hasta morir en esa situación. Porque hay allí, como dije, esta droga es depresora, ¿verdad? Y por supuesto hay aletargo en las alteraciones funcionales cognitivas, como el pensamiento, la atención, eso está muy bajo. Y según el DSM-4 DSM-5, que es muy importante destacar que el consumo prolongado del cannabis está asociado en alteraciones neuropsicológicas, ¿sí? Es decir, en algunos casos hay un déficit cognitivo, ¿sí? Por el consumo, ¿verdad que sí? Es decir, se vuelven más tontos, más torpes, le cuesta sumar, restar, sí, esto en algunas personas, en otras no, pero generalmente se ha comprobado. Y generalmente
la abstinencia de 4 a 5 semanas hace hace que la persona salga de este trance, ¿sí? Muchas personas salen de este trance y pues gracias a Dios no quedan con un deterioro cognitivo, otros de la misma suerte quedan con un deterioro cognitivo, o este es el tiempo de 4 a 5 semanas en que la persona sí se psicotizó, ¿verdad? Que son los elementos, uno de los elementos altos superiores, ¿verdad? Mentales, hace que en este tiempo pues la persona baje la química y restablezca sobre todo el juicio, el pensamiento, que es uno de los elementos que se alteran para que la persona empiece a pensar otra vez, lógicamente. Hay personas que están totalmente desconectadas, ¿verdad? Y este es el tiempo prudencial según el DCM5 para que la persona vuelva otra vez a organizar su mente, sus capacidades cognitivas. Bien, hay características de un adicto, hay características específicas que me dicen que una persona ya es un adicto, ¿sí? Gospel 1989 define elementos característicos de una adicción como, primero, un fuerte deseo que lleva al consumo compulsivo y llevar a cabo la conducta del consumidor, ¿sí? Es decir, generalmente cuando la persona está viajando en otro lugar o van a otro lugar y no llevan lo que consumen, ¿verdad? Empiezan a buscar la compulsión, dónde, empiezan como loco primero a controlar, a ver, y se ven irritados, ven que sale, que van. Por ejemplo, una persona que se va a casa de un tío a pasar 31 y resulta que no puede llevar su marihuana y allá está eh, inquieto, viendo para los lados, hablando de códigos, a ver quién allí consume, o ya vengo, voy a dar una vueltecita, y todo el mundo dice que él salió, para dónde sería, y regresó súper happy, o no llegó, o llegó el otro día, o el tercer día, ¿sí? Ahí uno se da cuenta, oye, esto es como raro, o sea, mire, ahí tiene conductas extrañas, se va de repente y vuelve más relajado, vuelve más diferente, o no vuelve. Y así empieza, esas conductas se repiten en el tiempo y en el espacio. También hay una capacidad, la capacidad deteriorada para controlar la conducta. Esto también ya cuando ya está metido como tal en el consumo, ellos dicen, voy a tratar de no controlar más. Sí, voy a tratar de no consumir, pero mentiras. Es fallo. Y ellos mismos se dan cuenta que no pueden parar. Y tienen por ahí una lucidez y quizás le dicen a algún familiar, a algún amigo, yo tengo que dejar esto porque esto me está matando, eso me está saliendo, estoy saliéndome de en sí, ya estoy perdiendo tantas cosas, ya no estoy haciendo funcional, pero eso es rapidito, que vuelve y se les olvida y vuelven otra vez a lo que es el círculo vicioso que les expliqué al principio. Hay malestares de estados de ánimo, alteraciones en cuanto a la conducta, como irritabilidad, rabia, dejan de trabajar, peleas furtivas, casuales, no logran una conversación tranquila como antes, no terminan un oficio, son desordenados, hacen cosas que no antes hacían, como salir desnudo, no les importa hablar feo, parece como si fuera otra persona, ¿sí? Totalmente, eso sucede. Y esta conducta persiste hasta no ser productivo, hasta irse a las calles, a quedarse en una habitación y no salir, dejar el trabajo, lo botan, no van a la universidad, todas estas cosas. Entonces, en ellos, para hacer un resumen, se presenta lo que es una obsesión, la compulsión y por supuesto la pérdida del control. Es decir, obsesión, ideas repetitivas de consumo, de buscar, de controlar, de ver dónde está el líder, de buscar la plata, para ver a quién le quito el dinero, dónde robo, qué hago, cómo consigo el dinero. Compulsión, ya están buscando la manera de conseguir ese dinero, cambiando, robando, mintiendo, y la pérdida de control es ya comprar la sustancia psicoactiva y empezar a consumirla. Eso significa que el individuo no es funcional. En algún momento dejó de serlo y ya es una carga familiar y un posible problema social, ¿sí? La persona solo vive para consumir. Consumir, meterse en problemas y enfermarse. Bien, los siguientes importantes son conceptos importantes, ¿sí? Que se manejan en los grupos de autoayuda como AA, Narcóticos Anónimos. AA es para alcohólicos, para aquellos que están teniendo problemas con el alcohol. Narcóticos para aquellos que tienen algún problema con
algunas drogas, cocaína, heroína, marihuana, entre otras, pero ambos manejan la misma filosofía, ¿sí? Ambos tienen las mismas reglas, solo que uno es dirigido del alcohol y otro es dirigido de las drogas y otros son, por ejemplo, hay personas que van a AA y son alcohólicos y fuman marihuana. Ambas cosas han hecho que su vida ha sido ingobernable y por lo tanto van a AA, por ejemplo. Entonces, allí se manejan estos conceptos, es decir, mecanismos de defensa. Fíjate, así como nuestro cuerpo tenemos un mecanismo de defensa, tenemos los glóbulos blancos, los leucocitos que nos defiende, que nos dice, que nos advierte que tenemos un virus en puerta, que estamos así enfermos, ¿verdad? Y empiezan ellos a salir adelante para defender nuestra vida y bueno, y que no nos enfermemos. Así es la mente, tiene mecanismos de defensa ante situaciones inadecuadas, ante situaciones de molestia, de rabia, de dolor, para no aceptar algunas cosas, ¿sí? Entonces nosotros nos vemos inmersos en estos mecanismos de defensa. Estos elementos son naturales en nuestras mentes. Se utiliza para defendernos ante una situación que no deseamos aceptar, ¿sí? Un ejemplo así clarito que todo el mundo ha vivido en la infidelidad. Yo jamás, nunca he salido con él, eso es mentira. Pero mire que hay una foto, no, ese no soy yo. O sea, eso es negación, niega de manera absoluta una verdad que no quiere ver. Eso es lo que es la negación. Y así mismo le pasa a los adictos. Se le dice que está fumando, que está consumiendo. No, eso nunca, eso jamás, eso es una brujería, eso es algo que me echaron, yo nunca he fumado eso, yo no sé qué les pasa a ellos, yo no estoy loco. Eso se llama negación. Y la familia pues está confundida, la familia está peor, la familia no comprende. La familia sí sabe que el individuo está en algún consumo franco, pero está tan confundida que prefiere pensar que es un proceso religioso, que le echaron una brujería y un montón de cosas que no tiene sentido y que no está basado en la parte científica, ¿sí? Lastimosamente es menos doloroso. Por eso allí dice que son elementos naturales y que ante situaciones dolorosas aparece, ¿verdad? Y es difícil. Cuando una persona está en negación, es difícil que tenga un insight. Y el insight es darse cuenta de quién soy, de cómo soy, de realmente cuáles son mis debilidades, cuáles son mis habilidades, ¿verdad? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Realmente estoy enfermo? Eso es difícil. Y es la única manera que la persona deje de consumir, que se dé cuenta que tiene un problema. Aunado a la negación hay algo que se llama la grandiosidad, pero la grandiosidad es un término que se usa para este lado de las adicciones, dice que es una superinflación de la autoestima, ¿sí? Este elemento sabotea enormemente el proceso de recuperación de la enfermedad. Ejemplo, muchas personas dicen, no, yo jamás, yo lo dejo cuando quiera, eso no es problema para mí, yo tengo otros problemas, yo soy invencible, yo soy Dios, yo tengo poderes mágicos. Eso cuando están psicóticos. Cuando están comenzando no quieren hablar de eso. Ellos son poderosos. Todos tienen el problema menos yo. Todos tienen la culpa menos yo. Eso se llama la grandiosidad. Menos. Con una persona con grandiosidad, menos, si no acepta, si no hay una aceptación y hay una negación, automáticamente hay una grandiosidad. Y esos dos elementos que están en nuestras mentes es dificilísimo. Si la persona no se da cuenta que está pasando por eso, no hay remedio, porque ellos tienen que darse cuenta para pedir ayuda, ¿sí? Claro, en estos momentos este caso clínico está psicótico. Sí, ya vamos a hablar qué es eso. Y por supuesto no se va a hablar de estos mecanismos de defensa. Él tiene que salir de la parte psicótica y se está haciendo terapias farmacológicas, medicamentos específicos para sacarlo de la psicosis, que esté equilibrado mentalmente, para que él se dé cuenta qué está pasando, dónde estoy, porque estoy hospitalizado, mira cómo tengo los pies, qué me está pasando, y empezar a confrontar estos mecanismos de defensa, hablar sobre esto. Estos mecanismos de defensa está dividido, tiene varios, hay unos que son mecanismos de defensa sencillos, hay otros que se llaman minimizar, culpabilizar, divertido, hostilidad, intelectualidad, racionalización, ¿ves? Por ejemplo, cada mecanismo de defensa tiene una característica diferente. Fíjate que hay negaciones sencillas. El individuo admite algo que no ha hecho, no admite algo que no ha hecho. Punto. No, yo no hice eso, jamás. Punto. Hasta ahí. Se mantiene en ese término. Minimizar, puede ser que admita, pero dice, ay, pero no es para tanto.
Ay, sí, ya, no es para tanto, ese no es el problema, ¿sí? Culpabilizar, admiten el consumo, pero eso es culpa de mi mamá, de mi papá, la gente no me dio apoyo, estoy solo, no tengo dinero, me dejó la mujer, mis hijos, culpabilizan. Racionalizar, esto es un mecanismo que usan sobre todo los profesionales, que le dan la racionalización, igual que la intelectualidad, le dan puntos específicos, dicen que es para, tú sabes, que la marihuana es un medicamento que está plenamente autorizado, que eso no es, que eso es natural. Empiezan a darle una serie de nombres y de razones a algo que de una cierta parte tiene razón, pero no en su totalidad, ¿sí? Diversión, ay, chamo, ¿qué pasa? Empiezan a hablar burla, a reírse, no, ¿qué le pasa? No, marihuana no, ¿qué es eso? Empiezan a reírse, cambian de tema, hacen juego de eso, no, ¿qué tal? No aceptan. Siempre andan riéndose, haciendo una guachafa de esto. Esto es la diversión. Hostilidad, se molestan. Cierran de una vez la puerta y son reactivos. Eso no es tu problema, tú no me pagas lo que yo hago, yo trabajo para eso. Es más, ya me fui, ya no estoy en su casa, ya no tengo por qué estar aquí, listo, yo no voy a hacer una carga más. Empiezan de esa manera. Entonces ahí explicando más o menos, ustedes pueden darse cuenta si sí o si no se ven reflejados en estos mecanismos de defensa. Quiero que entiendan un poco sobre esto. Estos mecanismos de defensa también son comunes no solamente en adicciones de drogas, alcohol, sino en el amor, en comida, en pornografía, en el trabajo, ¿sí? Mentiras, gente muy mentirosa, no, yo no me comí esa torta, y mire, puede estar llena la boca de torta y no. Puede ser la única persona en esa casa que estaba a esa hora y lo niega, no dice, este tipo está loco, esta gente está loca, ¿cómo así? Porque es un mecanismo de defensa, porque es un problema, porque esta persona que no admite algo que realmente lo hizo y todo el mundo se da cuenta, es una locura, es una forma de locura. Bien, el problema actual en el que se está estudiando, ¿verdad? Primero, pues hay que identificar, ¿sí? Qué tipo de consumo está teniendo esta persona en la familia. Y bueno, ya sabemos que es marihuana, ya tenemos la paraclínica que es marihuana. Él dice que hay otras cosas allí, pero no salió. Pues en este momento pues hablamos de lo que tenemos en mano y científico que nos demuestra que es la marihuana, ¿sí? Luego dice cómo enfrentar este problema según la familia. ¿Qué hay que hacer, sí? Primero conociendo la teoría, saber qué es, para qué es, todo lo primerito que les expliqué allá. Qué es la tolerancia, qué es la intoxicación, qué es la dependencia, qué es el craving, qué es lo que sienten ellos adentro para ir corriendo a robar, a mentir, a escaparse, qué es la síndrome motivacional, por qué siguen otra vez el mismo círculo, qué hace romper este círculo, que es la abstinencia. Eso hay que saberlo, ¿sí? Hay que saberlo para poder entender primero la familia y tener amor firme. Definiciones de las enfermedades, ya lo dije, el mecanismo de defensa, ¿sí? Los términos que les expliqué arriba, mecanismos de defensa, negación, tipos de negaciones, que es la grandiosidad. Hay una hoja que se llama OLA, ¿sí? Que bueno, lo vamos a leer acá con el paciente y cuando esté bien, cuando esté fuera de la crisis, que no esté psicótico, ¿verdad? Asistir a grupos de autoayuda, familiar lo puede hacer. Los familiares tienen un grupo que se llama Naranon y el que consume narcótico o alcohólicos anónimos, ¿sí? Hablar el mismo idioma, el familiar con el paciente y que el paciente sepa que el familiar sabe lo que está pasando y no tapar el sol con un dedo. Enfrentar con la realidad, porque es la única manera. ¿Qué es lo que no se dice en un paciente cuando quiere empezar a hacer un cambio? Primero, lo más importante, no compararlo con nadie, con la familia, con la prima, con nadie, con el primo, con el amigo, con el tío, no, cada quien es como es y lastimosamente cada quien tiene que vivir algo, vivir su vida, sea no buena, no mala, o bueno, lo que le toque vivir, el que eligió cómo vivir, pues la familia trata de no juzgar, ¿no? Tratar de trabajar el presente y no mirar atrás, porque el presente establece lo que es el futuro. Nosotros podemos trabajar o nosotros trabajamos con algo que se llama solo por hoy. Solo por hoy. ¿Sí? Solo por hoy.
Más abajo habla sobre respetar, hacer acuerdos cuando el paciente se va de alta y un montón de cosas allí, ahí donde la familia sí tiene el control. Es decir, si el paciente logra estabilizar y reconocer que hay un problema, ¿verdad? Que eso es otro tiempo de hospitalización. Bueno, eso depende de las edades, porque cuando son adolescentes, el familiar puede obligar a un muchacho. Pero cuando estamos hablando de un hombre de 30 y pico para arriba, cuando una vez se establezca y ya salga de la psicosis, él va a exigir que ya está bien, y es verdad, ya está bien, ya no está psicótico. Entonces allí donde el paciente si quiere o no dejar el consumo. Es lo único. Nadie lo puede obligar. Una vez que él ya no esté psicótico, el paciente es el que toma la decisión. Y no hay familiar que lo detenga. ¿Qué hace el familiar? Asistir a Naranon, donde allí les van a explicar que ustedes deben tener amor firme. Amor firme, y bueno, eso es otro proceso del familiar. Al principio ya habíamos hablado de una química cerebral. Sí, es imposible tratar de controlar, de aconsejar, de dirigir, de dar oportunidades, de dialogar con una persona que está psicótica relacionado a un consumo. En este caso, este paciente pues sí, se psicotiza por el consumo de la marihuana. ¿Qué es psicotizar? Es el momento de declarar. El psicotizar es un estado en que el hombre hay un quiebre de la psiquis, ¿sí? Es decir, la persona en sus elementos superiores, que los vamos a nombrar, están suspendidos, apagados y por lo tanto no actúa como debería ser. Muchos familiares le atribuyen esta situación a cosas mágicas, que hice hechicería, que le echaron brujería y generalmente el paciente habla sobre eso, pues hay fijaciones religiosas, de magia, de poder, pero no tienen nada que ver. Aquí es un proceso químico. La química la tiene desordenada, porque lo que consume es química, aumenta la química y desordena la química y hace que la persona se salga de su juicio y se psicotice. Por ahí hemos dicho que el amor es química, ¿verdad? Y que no manda el corazón, sino el cerebro. Así mismo es el amor o la persona cuando se enamora, hay aumento de algunas químicas, ¿sí? Cuando está alegre, cuando hace el amor, hay aumento de una química. Ahí no hay magia, brujería, no, ahí hay química. Ahí tenemos nuestros neurotransmisores que meten la mano y que la persona hace una conducta. Entonces, cuando la persona, generalmente nosotros en nuestro mundo equilibrado tenemos una química, nacemos con una química específica y que se va a alterar o se va a presentar en nuestras vidas si hay un estímulo. Por ejemplo, yo nací, tengo 12 años, ¿verdad? No he consumido nada, ni alcohol, ni nada de esto, pero entonces, ¿cómo en mí puede aparecer un ejemplo de química alterada? ¿Sí? Yo estoy en un carro, el carro se está quemando, automáticamente la adrenalina me hace levantar más fuerza, a huir, salir corriendo, o alguien que lo robe, salir corriendo, atacar al que roba. ¿Ve? Hay un aumento de la adrenalina, es porque la química te puso a activar y tú estás actuando porque hay un estímulo. El amor es un estímulo, ¿sí? Allí esta persona me gusta, tengo movimientos del corazón, sudoración, todo esto lo provoca las químicas, ¿verdad? Porque tengo un estímulo natural, el amor, comer, leer, ver una película, tener un orgasmo, ¿verdad? Todos estos son estímulos naturales. ¿Qué sucede cuando el ser humano se estimula con algo no natural? En este caso el que fuma marihuana, recordemos el círculo vicioso, se intoxica, hace una dependencia, luego una tolerancia, se presenta el craving, lo que es el mono, luego viene una síndrome motivacional y así sucesivamente todo. Hay una química que está alterada, hay una química que está entrando y está alterando tu proceso dopaminérgico y esto hace que todo se desordene. Fíjense que en la flecha roja están los neurotransmisores que es la dopamina, noradrenalina, adrenalina. Estos son los neurotransmisores que aumentan, excitan al cuerpo. Estos son los que producen energía, vitalidad,
alegría máxima, todo esto. Y el azul es el GABA, ¿sí? Estos son los que bajan todo esto. Cuando tú consumes, hay un nombre que se llama neuroadaptación, ¿sí? Esto pasa cuando hay el síndrome de abstinencia. Es decir, cuando estas dos cositas se desequilibran es por el consumo. Y cuando entra la abstinencia se presenta algo que se llama neuroadaptación. El cuerpo, los neurotransmisores se adaptan, se aquietan y empiezan a acomodarse, ¿sí? Empiezan a acomodarse. Y eso es lo que está pasando ahorita con el paciente. Ya se alteró por un estímulo externo, no natural. La dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, todo esto se desordenó, ¿verdad que sí? Entonces viene la abstinencia que hace como neuroadaptación, adapta todo esto para que el paciente pueda volver en sí, salga del proceso psicotizo, proceso en que está, que se psicotiza y esté mejor, ¿verdad que sí? Esto cómo lo vamos a hacer. Fíjense que aquí están los antipsicóticos, la serotonina y los ansiolíticos. Él está tomando como antipsicóticos la quetiapina, que va a hacer que la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina se estabilice. La serotonina, que es la hormona de la tranquilidad, de la alegría, del placer, va a tratar de estabilizarse también. Por eso que a veces están irritables, tristes, melancólicos con ganas de como destruir a la gente, no deja hablar a nadie. Y esto lo hace la serotonina. La serotonina baja cuando hay consumos de marihuana, ¿sí? Y eso es lo que se le está dando también al paciente. Los ansiolíticos, ¿verdad que sí? Ayudan a estabilizar lo que es el GABA, para que no se sientan tan tristes, y ayuda todos estos tres medicamentos hace que el paciente vuelva a tener una química se establezca la química en su cerebro. Bien, vamos a hablar sobre los elementos superiores, ¿sí? Esto pues está en todo en nuestro ser psíquico, en nuestro aparato psíquico, a través de algo que se llama examen mental. Esto es un estudio transversal de la psique humana o del paciente, que consiste en describir todas las áreas de las actividades mentales, ¿sí? Todas las áreas, en este caso vemos que hay 14 áreas o 14 elementos superiores. Podemos darnos cuenta que hay unos que están en rojo, ¿verdad? Esto significa que están suspendidos. Estos son los elementos que están suspendidos del paciente que estamos, en este caso, tratando. ¿Verdad que sí? Paciente R, se pueden dar cuenta que el primer elemento, que es apariencia, actitud y conducta, actitud y la conducta está suspendida. Tiene una actitud irreconocible, una conducta irrelevante, ¿sí? Perdón, él está reactivo, ¿verdad? Huye, la familia no puede controlarlo, esa es su actitud. Luego viene la atención y concentración. No se concentra en ninguna actividad. Fíjate que tiene sus pies dañados y es muy difícil, dañados no, perdón, el término adecuado es que tiene sus pies heridos y mira, no se concentra realmente en hacer frente a esto. Intenta, pero no logra ordenar sus ideas. Algunas veces en la memoria pues ha olvidado algunas cosas, ¿verdad que sí? Algunos detalles, pensamiento alterado, sí, allí no tiene claro, hay elementos importantes en que están suspendidos dentro del pensamiento, presencia de elementos religiosos. Sensopercepción no está alterada todavía, ¿sí? Es decir, no ha presentado alucinaciones, ni ilusiones, nada de esto. Allí aún no se ha alterado. La afectividad sí está alterada, sobre todo en la parte placentera, que corre, que viene, que va, que excitado, que tengo que caminar, que tengo que irme. Sí, porque en este elemento se puede presentar o se puede alterar tanto la placentera o displacentera. En este caso la placentera, que es la que está eufórico, corre aquí, corre allá, no quiere parar, no lo deja pensar. Puede tener sus pies con dolor, pero igualito quiere caminar. Insight o introspección, que es no se da cuenta. Esa es la área más importante que lo expliqué. El paciente no se da cuenta, no tiene un insight claro, él no sabe que está enfermo, todo menos que estoy loco.
todos menos que yo tengo un problema. Nada, él no habla de eso. Él no dice nada, él dice que tiene que irse, el único problema es el pie. Y bueno, este es uno de los elementos importantísimos que debe establecerse para que él tenga una recuperación en cuanto al consumo. Luego viene el juicio y el raciocinio. Pues bueno, juicio. La persona no tiene juicio, tiene un juicio suspendido. El juicio es ese que dice quién eres realmente, quién soy, ¿sí? Por ejemplo, los abuelos decían, mira, tú no tienes juicio, no seas juiciosa, enjuíciese, no hagas esas cosas como loco, ¿sí? Y de eso se trata el juicio. En este caso, él tiene un juicio suspendido. Sueño, por supuesto, no dormía, ¿sí? Y pues aquí está conciliando el sueño a través de, pues, el tratamiento farmacológico. Bueno, hemos llegado hasta aquí sobre las herramientas y afrontamiento de un adicto en casa. Muchísimas gracias. Solo queda decirle que en sus manos como familiar está para aceptar y darse cuenta del problema real que su familiar está presentando, ¿sí? Y por supuesto, arriba hay un Dios muy grande que está primero que nada porque somos su obra. Él es nuestro creador. En Él podemos confiar y pedir para que pronto este paciente pues recobre su conciencia, ¿verdad? Y acepte en qué problema está para que él empiece a dar un cambio propio una vez que salga de la psicosis. Muchísimas gracias por su atención.